Vamos a ver, estamos en la sección que se lee la Torá. La semana pasada empezamos a comenzar la Torá, hoy la segunda nos toca Noaj, la parashá de Noaj. Se lee la sección de Noaj. Hay múltiples mensajes para hablar de todo tipo, pero quiero detenerme uno que tiene que ver con un poco lo que vamos a ir, el modo que vamos a estudiar a partir de diciembre. Pero bueno, estamos en el Torah Temet, página 14. Después yo voy a traer otras fotocopias que son explicaciones del Rebbe, por ejemplo, sobre el texto de la Torah. Pero quiero ceñirme al texto, ¿sí? Siempre hablamos de ideas, ahora vamos para que tengan un soporte en el texto, esa es la idea. Recordemos que en este sector donde está filmando, acá mismo se casaron 12.500 parejas. 12.500 parejas, así que es un lugar súper energético. La primera fue el 21 de diciembre de 1929. Y los dos se enviudaron. Qué igualdad. Qué igualdad. 1929, ya está. Si llega a aparecer un viejito, me mata. Puede ser que también. Hay todavía, el otro día, el Yom Kippur, no sé si este Yom Kippur no lo vi. No puedo tener eso. Yom Kippur el año pasado. Estaba Estaba todavía, pero no se casó el 29, si no me mata. Había uno de 102 años, el mismo viejo. Sin bastones. Hace 2 años pedimos que la gente se pare en honor a ese de 100. Pero había otro también de 90 y pico, sí, tal cual. Una maravilla. ¿Qué? Yo me sorprendí. Bueno, gracias a Dios, le jevo, gracias a Dios. Cada año, Baruch Hashem. Pero bueno, sea lo que sea. El tema es así. El relato de la Torá sobre Noaj, voy a hacer en síntesis, nos relata que hace 4.130 años aproximadamente, la primera civilización humana, que era del primer hombre y la primera mujer, llamado Adán, le dicen adamitas, pero bueno, era la primera civilización humana, la gran mayoría de la civilización humana pereció en un diluvio universal que Dios trajo para eliminar todo rastro de los seres vivos que se habían corrompido porque ya había 6 leyes divinas, de las 7 leyes mágicas 6 había y todos se corrompieron, tanto a nivel económico, a nivel sexual, a nivel de todo tipo, ¿sí? Era la ley de la brutalidad, la ley del más fuerte, y eso ganaba. Llegó a un extremo total, que el Midrash cuenta, que llegó así. En primer lugar, voy a decir algo feo, se vendía carne humana con carne animal juntos en el mercado. O sea, el canibalismo, pero no, canibalismo aceptado y vendiendo. Imagínate una heladera con carne humana, con carne animal, las cosas juntas. Cuando el ser humano tenía prohibido comer carne, porque Dios prohibió comer carne para todos los seres humanos. Al principio, la primera generación tenía prohibido comer carne. El segundo, que el Estado, la forma de gobierno que estaba entonces, daba contrato matrimonial para varones con varones, y varones con animales y mujeres con animales, o 2 mujeres con un varón. O sea, poliamor, matrimonio de 2 géneros, etcétera, todo eso. No que sucedía, sino que la forma de gobierno daba legalidad. En el lenguaje del Midrash es Kotvin Ketubal el Zeharim. Se escribe derechos matrimoniales para varones con animales y para 2 mujeres con un varón. No, digo que menos mal que prometían no mandar a otro diluvio. Perdón, no 2 mujeres con un varón. 2 varones con una mujer. 2 varones con una mujer. Así que no sabe quién es el hijo, quién es el padre. No, digo, menos mal que prohibió, porque si volvemos al poliamor y todo eso. O sea, la primera generación era muy degenerada, corrupta, todo junto. Y por eso Dios vio la necesidad de borrar. ¿Me vas a preguntar? No, es que no puedo creer por qué te casarías con un animal. ¿Y por qué te casarías con una mujer? Porque habla. ¿Qué? Bueno, también. Está bien, pero hablamos de compatibilidades. Que estemos acostumbrados. Que estemos acostumbrados a una situación. Tiene alma, expresa sentimientos, qué sé yo. Está bien, pero eso lo decís vos, que hay un contexto que te lleva a eso, pero era tan inconcebible hace 100 años esto que el otro. Bueno, hace 4.000. ¿Por qué se casaría? Porque justamente la gente se enamoraba de eso y quería tener derechos del animal. O sea, hablamos de un nivel de exploración grande. Ahora lo que digo, por eso te respondí provocando, es lo mismo. Que estemos acostumbrados y que el Estado haya dado, no acá, porque nobleza obliga, en el 2010 en todo el mundo vino, me niego a decir matrimonio igualitario, si matrimonio no quiero, ya que ganaron la ley no voy a permitir ganar culturalmente, por lo menos vamos a por esta batalla.
no es igualitario, sino matrimonios entre dos géneros, fue una onda en todo el mundo. No vamos a decir que es de acá. Sí, es verdad. Pero es lo mismo. No estamos acostumbrados a verlo así, pero es casi lo mismo, digamos, ¿sí? Porque, ¿por qué digo casi lo mismo? Porque la misma ley que de la Torá para todos los seres humanos, antes de Noé, que prohibía relaciones homosexuales, también prohibía relaciones zoofílicas. Es lo mismo, el mismo versículo. 4 prohibiciones sexuales hay para el Noágida. En esa época adamita, antes de Noágida, pero lo mismo. No relaciones homosexuales, no incesto, no bestialismo y no infidelidad. O sea, todo lo demás podés. Bueno, no, divorciate y ya está. Divorciate y ya está. No con la mujer del prójimo, divorciate y ya está, con el varón del prójimo, lo que sea. Esto es la prohibición no ágidas. O sea, desde el punto de vista normativo, es lo mismo esto y esto. Que culturalmente se vea horripilante zoofilia versus esto, es otra cosa, pero es lo mismo. Sí, pero ocurre la zoofilia todavía hoy en día. Que salió, lo trajimos acá, pusimos la nota hace 5. Ocurre en La Plata, imagínate en medio del campo. Ocurre en todos lados. Que en La Plata, en el zoológico de La Plata, poncharon a un tipo con las cámaras que hay hoy, de cámaras de todos lados. Salió en Fobá en todos lados, 6 o 8 meses. Se vio ahí la imagen. Digo, ese es el que atraparon con una cámara en zoológico de coso. Los que no atrapan, ¿no? Pero es una práctica que capaz que nosotros no la tenemos, nos arrepiramos así de eso. Pero, ¿sí? De algunos que no nos enteramos porque el cocodrilo se lo come. Pero, no, me refiero a lo siguiente. Me refiero a que el mundo llegó a una degradación muy importante, que Dios decidió toda su obra de su mano iba a liquidar. Menos a Noé, a sus hijos, porque eran justos y rectos. O sea, él seguía el camino de la rectitud. Entonces, Dios es justo, no es vuela todo un tiro. Este se salva, este se salva. Le ordenó crear un arca para que la gente se salve, etcétera. Él, su esposa, sus hijos, sus nueras y los animales. Los animales. Es importante leerlo en el texto de la Torá, no quedarse con la imagen que uno habrá leído en la Biblia o en una película. Borrar todo eso y poner la imagen de la Torá. Noaj se guareció en el arca, vino el diluvio, se devastó todo menos los peces, y después Dios le ordenó salir del arca. Ahí le mostró el arco iris por primera vez y dijo: acá tenés 7 colores son 7 leyes, y salí, poblar el mundo, desarrollar, etcétera, etcétera. Tuvieron hijos, cada uno de los hijos que tuvo los hijos de Noé con sus esposas tuvieron otros hijos, que están todos, ocuparon un lugar en la tierra, que está en el capítulo 10, se llama Genealogía de las Naciones. Atrás, en el Torá Temeta, hay toda una lista de los hijos y qué lugar ocuparon, hacia menor, hacia mayor, Europa, todo distribuido. En base a esas personas se armó naciones, y todos venimos de algún lado de alguno de esos primigenios. Que por eso son llamados noágidas. Hijo de Noé, porque realmente es hijo de Noé. Porque hijo de Adán no hay más nada. Pero sin embargo, uno de los 3 hijos, hubo una zona que media confusa con respecto a ese, digamos, gen de perversión o de desviación, aún en una familia elegida. No, vos te referís a una historia que hubo que Ham tuvo relaciones con Noaj, pero eso es posterior al diluvio. Pero una cosa es que no, pero una cosa es que una persona viole una ley, y otra cosa es que el Estado lo avale, y otra cosa es que todos lo hagan. O sea, lo generalizado y validado es humana, evidentemente. Por eso digo, una cosa, pero para eso está la ley de la Torá. La ley de la Torá está para juzgar al individuo. No te va a decir que es un prohombre, te va a decir que el que sigue la ley de la Torá hubo que lidiar con eso también. Al día de hoy también con las leyes, pero a nivel individual. Acá hablamos cuando un Estado valida el delito y cuando el delito se hace generalizado. Que eso, las dos cosas juntas pasaron antes del diluvio, por eso Dios devastó la tierra. Pero todo esto esto es lo que quiero mostrar. Esto es la parte de la historia, pero dijimos la Torá no es historia. La historia te sirve como soporte de un mensaje y de una llave para nuestros días, que eso quiero hablar. En cada una de las letras de la Torá está escondido el mensaje para nuestros días. Y eso tenemos que desencriptar. Históricamente eso se llama la cadena milenaria de Sinai. Cada generación va para atrás en el texto de la Torá y buscan el mensaje
de la Torá lo que le corresponde a esa generación puntual. Nosotros vamos a basarnos especialmente en la mística de la Kabbalah del Rebbe Lubavitch, que era especialista en extraer de cada uno de los versículos el mensaje para esta generación. Y mezclado también con un poquito de otras cosas más que vamos a ver. Pero bueno, voy a mostrar una cosa que sobre eso vamos a hablar. En la página 15. Minutito. En la página 15 voy a solamente agarrar un versículo, ¿sí? Entró Noaj al arca, página 15, versículo 7. Parezco un pastor. Entró, nunca en mi vida cité así. No, cito. Entró Noaj al arca, me falta ahí el botito y ya. Ahí está. Entró Noaj al arca, él con sus hijos, su esposa y las esposas de los hijos, a causa de las aguas del diluvio. A causa de las aguas del diluvio. Sobre esto voy a detenerme. Entró a la caja, la palabra tevá, arca, quiere decir en hebreo caja. ¿Por qué caja? Porque si ustedes ven el diseño del arca, era imposible que ese arca flote. Porque para flotar, los barcos flotan por el principio de sustentación, era imposible que flote eso. Porque era como un container, literal, un container de 3 pisos. No podía flotar eso. Justamente, Dios en cada milagro que hace, elimina la posibilidad que se pueda explicar naturalmente. El milagro incluye, cuando Dios mandó las plagas no era que Dios transformó el agua en sangre, era que venía el judío, sacaba agua, venía el egipcio y sacaba sangre. En el mismo milagro estás viendo que no podés explicarlo naturalmente, porque el que hace el milagro quiere dejar de decir que soy yo el que hace. Es a vos que no te doy, a vos sí. El granizo tenía fuego adentro, era bola de granizo con fuego adentro, para mostrar que no es que justo cayó, porque hay toda una onda de explicar, no, justo, Dios, no es que Dios hizo un milagro, partió las aguas, vino un viento y sopló y se retiró el agua con una marea. No, el mismo milagro te muestra que es un milagro. Dios no quiere hacer milagro, porque cuando hace milagro quiere que es su crédito. No hace un milagro para que digas que es natural, ¿para qué va a hacer? Digamos, vos pagás algo que diga tu nombre, ¿no? Que no era nada. ¿Cómo no era nada? La nada es la naturaleza misma, que también la hace Dios, pero cuando Él rompe la naturaleza, quiere dejar que es Él, no que es la nada. Entonces, acá dice, el arca, Noaj con los animales, con todo ser vivo, cada ejemplar estaba en el arca, como si fuera lo que hoy día se conocen las cápsulas del tiempo. ¿Vieron las cápsulas del tiempo? Que juntan diferentes elementos culturales de cada país, hacen una cápsula, lo entierran 100 años y después ven qué pasa, ¿sí? No pasa nada, la gente se muere, acaban de sacar peso ley 188, austral, peso, todo, Evita, lo que sea. Ahora viene otra moneda más, seguro van a hacer, Evita 1, Evita 2. Está bueno, revienta. No, la de Dylan. ¿Qué? La de Dylan. Dylan 1, Dylan 2. Pero bueno, el arca era algo así. Ahora bien, acá explica que el arca se elevó a causa del diluvio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Vamos a explicar qué es diluvio y qué es. Cada componente tenemos que desarmarlo hasta sus componentes primarios. En hebreo, la palabra diluvio se dice mabul. Mabul. Mabul es un acróstico de la palabra mem. Mem es un valor numérico 40, o sea que llovió 40 días. Y la palabra bul. Bul quiere decir confusión. Bilbul quiere decir confusión. O sea, 40 días de confusión, de mezcla, de turbulencia. Donde hubo no solo que caía agua, sino los manantiales, como dice acá, los manantiales de la tierra se abrieron, era todo un reciclaje y una turbulencia total de todos los mares y lluvias y todos los accidentes geográficos, geysers, todo, para liquidar y todo ser vivo y purificar la tierra. Habrán leído ustedes en los Salmos que a veces dice, Dios me hace caminar sobre aguas tranquilas. La palabra mei menujot, aguas tranquilas. ¿Qué diferencia hay entre turbulencia y agua tranquila? ¿Qué diferencia hay entre agua apacible
y el mar embravecido. ¿Qué diferencia hay entre la playa mansa y la playa brava? Cada una. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que diferencia el agua turbulenta del agua no turbulenta? Que está quieto o que se está moviendo exquisitamente. ¿Qué tiene el agua turbulenta que no tiene el agua? Muy bien. Aire y movimiento. Pero ninguna sustancia. No es que le ponen gusto, nada. Voy a traer un ejemplo más agradable. Un jacuzzi. ¿Qué es un jacuzzi? Un jacuzzi es lo mismo que una bañadera clásica de tapón, nada más que apretas el botón y brrr, ¿qué sale? Sí, presión con... Pero no es que le agregas una sal especial, no nada, ni espuma, ni nada. Es lo mismo, nada más que con algo insustancial moviéndose. Explica la Kabbalah. ¿Qué significa un diluvio? Un diluvio significa las preocupaciones. ¿Qué es una preocupación? No una ocupación. ¿Qué es una preocupación? Una preocupación, hoy salió justo en el país de España, fíjense, el 90% de las preocupaciones no van a suceder. O sea que las preocupaciones hablamos de algo insustancial, que no va a pasar. Es la preocupación, la rumiación, el carburar, como se dice, el carburar. Eso, pero no, es agua con aire, no tiene sustancia. Pero hay una cosita chiquita y hay gente que lo hace y ya. Todos lo hacemos. Ahora, esto viene a partir del diluvio. Antes no había preocupaciones. Después del diluvio, una de las cosas que Dios hace para asegurarse que el ser humano no se corrompa como tanto, le puso varios límites, que viva menos tiempo, hasta 120 años, que tenga que ir a la tierra, que no sea todo del cielo. Entre otras cosas, que tenga, una de las cosas que Dios puso sobre el ser humano, que tenga preocupaciones. Antes no había preocupaciones, había ocupaciones. ¿Qué diferencia entre preocupaciones y ocupaciones? Algo es cierto y algo es incierto. El que se ocupa hace y el que se preocupa No, que no hace. El que se preocupa tiene responsabilidad. El que se ocupa no tanto, en su cosa. Voy a tener un ejemplo, no es exacto, pero más o menos. Un empleado y un gerente. ¿Quién se preocupa más? ¿Empleado o gerente? el gerente. El empleado. Vamos a gerente. El empleado no, el empleado hace su tarea. Depende de él. Obviamente, se preocupa de hacer su tarea bien. Pero llega a las 4 menos 10, baja la persiana, se va. ¿Quién queda carburando todo el fin de semana? El empleado no se fija, ¿qué? No hablamos en el contexto de ahora, hablamos general. O sea, es muy importante, lo que vos decís está bien. Todo el tiempo vamos a hacer este juego, vamos a traer a la situación actual, pero convengamos que la situación actual, iba a decir algo, es común y no común, por decirlo de forma, justo en este país. Pero voy a decir, porque no importa cuando usted escuche esto, siempre va a estar en crisis, vamos a decir. Si la clase la firmamos, la damos en 10 años, está en crisis. Pero quiero decir, se da en todas situaciones siempre, porque el que no tiene problemas económicos puede tener problemas de salud, o problemas de amor, que no consigue pareja, o problemas interiores psicológicos de sentido, que no encuentra sentido de su vida y va como bola sin manija. O sea, no importa de qué, siempre asociamos preocupación con económico, y es correcto, pero no solo. Hay otros. Preocupación es eso, es la turbulencia del jacuzzi que no tiene sustancia, no es que se basa en algo. La preocupación del gerente, del 90% no va a suceder de lo que se preocupa, entonces ¿para qué se preocupa? Más todavía, la gente se preocupa de cosas que no tienen ningún manejo sobre eso. En esta semana ya 3 tipos. Me dice, Rabino, ¿vio cómo saltó el dólar? Pues yo digo, pero te conozco, tenés un mango. ¿De qué te preocupas si tenés un mango? Le dije así la cara de una, para que baje, para que entienda. Si no lo manejas el tema. No lo manejas quiere decir. No compro tampoco. Pero eso es lo que quise decirle, que no le cambia la vida, porque son variables que no maneja. Entonces, si no maneja, ¿qué? Está bien, pero no es que él maneja. La preocupación no tiene ningún sentido, porque igual no lo maneja. ¿No es que puede evitarlo? No puede evitarlo, entonces ¿por qué se preocupa? Yo tengo un compañero. Preocupate si vos podés cambiar algo. Pero si no podés cambiar algo, sos como una hoja al viento. Te llevas la hoja al viento. Digo, eso es preocupación. Que vos querés dominar algo que es imposible. Y yo puedo contra la ola. Vas con el pecho y viene la ola. No puedo hacer nada. Preocupación no tiene sentido, tiene sustento. Lo que pasa es que hay una parte que sí tiene sentido y es que si vos estás viendo que, así digamos, se viene la ola, porque digamos, tenés cierto conocimiento de cómo pasan las cosas en este país,
Te pones chaleco salvavidas. Está bien, pero yo hablo de la preocupación, no de la ocupación. Que uno va al supermercado y compra 2 latas en vez de una, como una época de guerra, es una cosa, es una ocupación. Vos te dedicás a eso, ¿ok? Pero yo hablo de la preocupación. Eso que las señoras o los señores se mastican los labios así, con la comisura, y como en la época antes se decía, se hace la úlcera, o se hace la mala sangre. Ahora se dice, se hace la ACV, se hace esto. Eso es preocupación, no es ocupación. Ocupación es que vos te dedicás. Un tipo se hace laburo, va y pide laburo. Eso es ocuparse, y eso tiene que hacer. De hecho, Noé, cuando Dios le dijo, no se quedó haciendo un arca. Se metió en el arca y salió. Pero eso es ocupación. Eso hay que hacer. Pero yo hablo de la preocupación. Eso es una Que la espuma del café que no tiene ningún... Es el aire, lo insustancial. Eso es una transgresión, portarse así, hacer eso. Es totalmente tóxico. En terminología normal sería hoy. Te llenas de ansiedad, te llenas de estrés y te llenas de depresión sobre algo que no tiene sustancia. La ocupación no la podés hacer porque estás todo trabado. Entonces. Pero se origina en algo que no tiene realidad. Porque es muy poco probable que lo que vos imaginás suceda. Sucederá algo inesperado, otra cosa, pero no eso que imaginás. De eso el versículo nos habla. Y ahora vamos a ver cómo nos habla. En primer lugar, ya no hablamos de un diluvio, hablamos de el diluvio conceptual, espiritual, que se refiere al bilbul, que es la confusión. La confusión es que todo se mezcla. Todo se mezcla. Y todo se diluye también, todo se licúa. Como los pesos devaluados, todo se licúa. No vale nada. Eso es el diluvio, que en realidad quedó nada. Quedó licuado. Ahora bien, la preocupación es el aire del jacuzzi, no tiene sustento. Es aire que se mueve. Se mueve. La preocupación, la gente se mueve, pero no te ocupas. Porque no depende de vos, no podés hacer nada. ¿Qué te vas a ocupar si no podés nada? Te preocupas, pero eso mismo lo que vos decís, te provoca parálisis. Cuando tenés que ocuparte no podés porque estás preocupado. Claro, tal cual. ¿Cómo decir? Ay, estoy muy estresado, demasiado jacuzzi, ahora me voy a pasar a la ducha escocesa. ¿De qué estrés? Estás rajándote. Yo lo hice, pero me morí de frío. Me gusta el jacuzzi, ¿no? Muy violento para mí. Se me va a esquimar que cuando te cortan el agua caliente. No, me decía ducha de sensaciones. Toqué ahí y me fui al otro lado. Sea como sea, lo que quiero explicar acá es justamente esa historia. ¿Qué se hace con la preocupación? ¿Qué se hace? Esto que voy a decir. Porque es mi clase esta. La semana que viene lo desarrollamos. Permiso, chao. No, esta semana. Porque la semana que viene es lejos, cada semana otra cosa. Es decir, escuchá, ¿qué vendemos? Estamos en hora 41, perfecto. Entonces, bilbul quiere decir confusión, mabul, diluvio quiere decir turbulencia. Pero acá hay algo más maravilloso. El versículo nos va a enseñar cómo de la turbulencia no es algo que hay que escaparse, sino que te puede ayudar a elevarte. Porque el versículo dice que el arca se elevó a causa del diluvio. Si sabemos qué hacer con la preocupación, menos que un elemento del cual tenemos que huir, nos va a ayudar a elevarnos espiritualmente. El diluvio. O sea, no es un elemento para descartar, es un elemento para recuperar. O sea, generar una oportunidad de una crisis. Eso más todavía, ahora vamos a ver más todavía, te va a ayudar a elevar. Sí, pero sin tener la crisis, ahora vamos a ver cómo. Es piola esto, vamos a ver cómo. Es mejor que eso, es eso pero mejor. Sin mojarte, ahora vamos a ver por qué no mojarte. Porque mojarte quiere decir estar en el diluvio. Pero Noé estuvo seco, estuvo en el arca, no se mojó. Ahora va, tuvieron que esperar más o menos 2500 años más o menos para que viniera Arquímedes a explicárselo. De que si el agua se venía... Bueno, esto que vos decís tiene una base, que es, no lo de Arquímedes, sino que Dios pone a los sabios en cada generación determinada para esa generación. Así como en la época de la Arizal, los Maimónides, el Maimónides que apareció en una época donde había mucho tema filosófico y todo eso, tuvo que aparecer y poner su racionalismo de la Torah que siempre citamos. Y el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, el padre de la Cábala moderna, tuvo que aparecer hace 450 años, el Zohar también. En esta generación, para los problemas de esta generación, Dios pone a los sabios de esta generación. Red Lubavitch, Ovadia Yosef, los grandes sabios de la generación se ocupan del tema de la generación. Ni que hablar, es como decís tal cual.
Está puesto especialmente un tipo de alma y de persona así que entiende la generación y da soluciones de la Torá. Todos se basan en la misma Torá, no en otra Torá. Pero cada uno extrae para su generación, porque son almas especiales. ¿Sí? Eso dijo Ahora bien, ¿qué es el tema? El tema es el siguiente. Dios le dice, mira, va a haber un diluvio, metete en el arca. Hacer un arca y metete en el arca. Arca dijimos que no es un arca es una caja. La palabra teva en hebreo, de hecho, caja postal se dice en hebreo tevat doar, al día de hoy. Tevat doar. Teva quiere decir caja. Porque el formato era un container, una caja, no era otra cosa. O sea, no, esa cosa no podía flotar. Era imposible que flote. ¿Es teva o teiva? Oh, en hebreo se escribe taf yud bet, nada más que en la pronunciación muchas veces la yud queda como e. Teiva, te va a sonar más. Teiva, pero es una forma más ashkenazí. Yo lo hago más oriental, más sefaradí, teva. Pero es con otra letra, con tet. Ahí cambia. Ahí es teva, pronunciado así es naturaleza. Que siempre es una palabra que siempre necesitamos, teva, pero con tet, no con tav. O sea, hay varias letras en hebreo que suenan lo mismo. Tet y tav suenan lo mismo, pero teva con tet es naturaleza, teva es caja. Es correcto, muy la precisión. Como por ejemplo la palabra tzedaká. Tzedaká quiere decir se da acá. Se da acá. No, me quedo nada con eso, pero es divertido. Eso está bueno para recordarlo al final de la clase. Se da acá, no van a ir a otro. Se da acá. Es divertido. Nunca funcionó, pero no importa. Bueno, Israel, Se ve que no estoy para pagar. Israel también dicen ir hacia él. Le hacen la asociación. Israel, sí, bueno, sí, pero es similar. Pero bueno, el arca, explica el Baal Shem Tov, es un contenedor. Cuando hay diluvio, cuando hay preocupaciones, que la preocupación no viene con la ocupación. La ocupación es usted que hacer la ocupación. La preocupación es el aspecto subjetivo, emocional, que te recarga de ansiedad hacia el futuro, de estrés hacia la actualidad, de depresión hacia el pasado, que no tiene sustancia, porque es como el agua que tiene turbulencia. No tiene nada, no hay sustancia ahí. Hay movimiento. Así como Dios le dijo a Noé, entra al arca, Dios le dice a cada persona, tenés que entrar transitoriamente para salvarte del diluvio a la teva. ¿Qué es teva? Teva también en hebreo significa palabra. La palabra de la plegaria y la palabra del estudio de la Torá son contenedores espirituales que si uno está sumergido adentro de eso, ahora voy a explicar qué significa, está protegido del diluvio, de la preocupación. Con la condición de que esté sumergido, no que esté leyendo. Ahora vamos a ver eso. El arca estaba cerrada, obviamente, ¿cómo se llama? Aislada, como dice el versículo, con afrecho, no sé. Estaba todo aislada y estaban secos adentro del arca. Así como el arca protegió de la turbulencia a Noah, así también la persona diariamente en sus preocupaciones y torbellino diario debe entrar al arca por algunos minutos. Y ahora vamos a ver qué significa entrar al arca. Arca quiere decir en hebreo teva, palabra. Palabra, hay dos tipos de palabras que tienen poder. La palabra de la plegaria, el rezo diario, y la palabra del estudio de Torá, que ambos elementos son imprescindibles para la vida espiritual. La Torá es el alimento del alma y la plegaria es la conexión con Dios. Eso diariamente. Que la persona no lo sienta no quiere decir que no tenga repercusión. Pues es como la sed. Si sentís sed es porque ya te estás deshidratando. Tienes que tomar siempre. No esperar que baje el coso, es como el auto. Tenés que cargar nafta, no cuando ya está en rojito y ya no das más. O sea, cuando sentís necesidad de rezar ya es tarde, pues ya tenés una macana por algo que es rezar. Si lo haces en forma ordinaria, en forma correlativa, sabiendo que tu rezo es la conexión diaria con Dios, te vaya bien, te vaya mal, y la Torá diaria es el alimento del alma, eso es un arca, pero no cualquier arca. Tenés que sumergirte en el arca. ¿Por qué? No en el arca, no se sumergió en el arca. Pero acá la idea es sumergirse en la palabra Torá. Ahora voy a explicar por qué. Lo que trae la purificación es el diluirse en el agua. Hablamos siempre que hay un concepto en el pueblo judío de
purificación a través del agua, que para, por ejemplo, la mujer menstruante, después de la menstruación, casada, va al baño ritual. El baño ritual es un lugar donde hay un pozo de agua natural y se sumerge y subrayo sumerge porque eso es lo principal, no el agua. El hecho que esté sumergida, que esté diluida en esa cápsula de agua. Después sale. Si es piedra burbuja, la deja adentro y ya muere ahí, pero generalmente sale. Es chiquitito, es un lugar. Y eso trae la purificación. Así como toda la obra de la mano de Dios, los seres vivos, quedaron sumergidos en el agua, hay un reemplazo inteligente para no sumergirse en el agua, que es sumergirse en la Torá y en la plegaria. Así como dijimos que una de las formas para no enfermarse es rezar con tanta intensidad como si uno estuviera enfermo, porque el versículo dice que Dios escucha a los que le claman de verdad. Ahora hay dos formas de clamar de verdad: que te duela o que te imaginas que te duela. Dios dice, imagínate que te duele y con ese impulso rezá. Imagínate que tenés preocupaciones y con ese impulso rezá. Tenés trabajo, perfecto, imagínate que lo perdés ya. ¿Con qué impulso vas a salir? ¿Qué hizo Noaj? Estaba salvado, pero él rezaba y estudiaba con una intensidad como si estuviera fuera del arca. Por eso el arca se elevó a causa de las aguas del diluvio. Vio la parca venir y eso le daba impulso y salía. Pero él se sumergía. O sea, hay dos formas de purificarse: sin decisión o con decisión. Sin decisión es, viene el diluvio y te tapa y chao, te purificaste. Pero eso no es ninguna gracia. La gracia es estar vivo y purificarse. ¿Cómo se hace? Hay que inmersionarse, la palabra en hebreo, que es litvol, inmersionarse en las aguas de la Torá y la plegaria. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Plegaria y Torá no es para estudiar mucho tiempo, es para estudiar intenso. Intenso quiere decir no con la media cabeza, no con el celular en otras cosas, no. Es cortar el día y agendar, rezar y estudiar como actividad principal, y en esos momentos, por eso digo, no es momento, es intenso. Sabiendo que ahí uno tiene la inmersión de las preocupaciones, para no llegar a la preocupación tiene que inmersionarse ahí. Cuando se inmersiona ahí, por algunos minutos, no mucho, después sale. Pero sale diferente. Ahora voy a explicar cómo sale. Un ejemplo práctico de cómo sería inmersionarse. Yo siempre cuando hay finales de fútbol le hago un chiste a mis hijas, mi nena. Que si les gustan ver el show, si hay una final, nunca Argentina llega a la final, pero bueno, hay gente que llega a la final, están todos. Yo me río un poco. Entonces me pongo encima de la pantalla, se tapando todo para jugar, para que se caliente. Salí, Messi está para patear el penal, sí, igual lo va a perrar. Imagínate si no se lo hago a mis hijas, se lo hago, voy a un bar de Almirante Brown ahí de La Boca, que los tipos están con cerveza y con fainá, y me pongo ahí el televisor, tapo directamente, me balean, me circuncido de nuevo, chao, enseguida. Te faenan de me faenan de una. ¿Por qué? ¿Estás loco? Está por Argentina. Estamos todos tensionados. Queremos ver qué pasa. El relator habla. Va para atrás la pelota. Y esto. Escuche. Gol. Todo. Cuando hay un gol, la gente grita como loco. Pero no es solamente eso. La ceremonia previa. Ese día no hay colegio. O meten en la televisión el colegio, pero los chicos están en otra cosa. Casi es un feriado nacional cuando hay un partido. No hay tránsito. No se escucha bocina. Yo un día me equivoqué. Llamé a un tipo que tenía que llamarlo para que venga a las clases, también para que dé una donación. El tipo dice, Ramiro, ¿usted está loco? ¿Qué me hace? ¿No ves que está el partido de Messi? Yo no sabía, qué sé yo. El tipo dice, ¿está loco? ¿Cómo me llama ahora? Como si fuera que lo ofendí. Le digo, pero estás enterrando a tu vieja, entonces estás en un partido, dame bola. No, me cortó. Tampoco dio algo, así que está por medio. No sirvo para sigo para el sea. Sea como sea, la tensión que hay y el post, después del partido, comentar el partido. Claro, la gente queda embelesada. Queda como enganchada. El que está en docencia o que tiene un hijo sabe perfecto. Los chicos quedan tan energizados que al otro día también. O sea, hay un previo, un post. ¿A cuánto dura el partido? Siempre lo mismo, 90 minutos. Pero en 90 minutos es súper intenso como si fueran varios días. Eso quiere decir inmersionarse.
no depende de tiempo, depende de intensidad. No depende de tiempo. O sea, el argumento no tengo tiempo no existe, pero no depende de tiempo. Depende de cuán intenso vas a hacerlo. La plegaria y el estudio de la Torah. Eso significa inmersionarse y eso es lo que protege de la insustancialidad de las aguas del diluvio. Dado que la Torah se compara al agua purificadora y el diluvio es agua nada más que turbulenta. El agua de la Torah es agua pacífica. No, digo que en relación al ejemplo, la intensidad tiene que ver con la pasión. Ahora, yo estaba pensando más allá de eso, digo, la plegaria, el estudio de la Torah, porque yo soy medio, no sé, maniático. O sea, yo leo el texto. En el único punto en el que puedo leerlo e interpretarlo es en el nivel más básico. Con lo cual digo, como soy maniático, termino cayendo en el Rebbe enseña o en Midrash dice para tratar de... Es que el Rebbe enseña la misma Torah que el versículo. Cuando hablamos Torah con mayúscula, todo es Torah. El Rebbe enseña, es Torah, es lo mismo. No, está bien, pero explica cosas que no están escritas en este libro. Porque es la Torah oral. Tenés que ver a la Torah, esto lo voy a ampliar muchísimas veces, lo voy a repetir mucho porque es un tema que necesito que entre. El texto de la Torah es como un apunte de facultad. Ahora, que vos mismo no te acordás de lo que escribiste, ¿a qué te referiste? Es un apunte codificado. Lo principal de la Torah no es el texto del versículo, lo principal de la Torah es lo que se dijo en la clase. El texto te sirve para acordarte de lo que se dijo en la oralidad. O sea que la oralidad de la Torah es más importante que la textualidad de la Torah. Ahora bien, la oralidad de la Torah te vuelve a la Torah relevante con leyes. Por eso muchas religiones toman el texto de la Torah, pero lo vuelven como un I Ching. No te quieren decir que hay leyes, porque ellos mismos no quieren cumplirlas. Es como, trajimos el ejemplo, reglamentar una ley o sancionar. Cuando una ley no querés que se cumpla, la ley de obesidad, se sanciona pero no se reglamenta. Pues reglamenta quiere decir que tiene repercusiones. Y si se sanciona esa ley, la mitad de las prepagas caen. Porque lo que dice esa ley es terrible. Entonces, cuando no querés cumplir una ley, agarrás la textualidad y no tenés la oralidad. Cuando querés cumplir la ley, lo principal es la oralidad. Digo, mi mamá, que es perito contadora, 25 años, 30 años, cuando se dio una ley, lo primero que hace, bueno, ahora no, porque hay todo digital, pero voy a tribunales a ver, hasta que no salga el reglamento no puedo hacer nada. Porque ¿cómo querés que lo cumpla? Entonces la Torah oral es lo principal, el versículo es la sujeción de eso. Entonces, cuando hablamos de Torah, hablamos de Torah escrita y de Torah oral. La Torah oral suma millones de volúmenes que se transmiten generación tras generación hace 3.000 años. De eso hablamos cuando hablamos de Torah. El ejemplo de que te apasiona. Hay otra situación. Una persona grande que va al médico. Entonces dice, mira, hoy no puedo ir a ningún lado porque voy al médico. Ve al médico. Está bien, pero el médico te tarda una hora. Vení a otro. Voy al médico. Fue al médico. Le llamás, ¿podés venir al templo? Ya fui al médico. Si ya fuiste, está libre, vení al templo. No. Hoy se queda el médico. Pero el médico te tardó 2 minutos. Ese médico. En la Kabbalah se llama esto Kviut Panefesh. Kviut Panefesh es decir, es un compromiso en el alma. Es algo que lo tenés atado depende de pasión, pero depende de importancia. Si para vos es importante, estás ansioso previo y ansioso después. Si para vos es importante. Y esa ansiedad lucha contra la ansiedad de la turbulencia. Medida por medida la regla, la Torah toda. Vos no querés tener ansiedad de preocupaciones, tenés que tener ansiedad de la Torah. Digo, la misma ansiedad que tiene un jubilado que a las 9 de la mañana está en el banco. Si abre a las 10, ¿por qué estás a las 9? Explica. Nadie fue a explicar. Hoy lo vi, 8:30 de la mañana. Explica un jubilado. Si abre a las 10. Eso es. ¿Sabes por qué? No porque está apasionado en cobrar la jubilación. Sino porque está ansioso. Esa ansiedad que vos no ves la hora que llegue tus 3 minutos de Torah y tus 3 minutos de plegaria, eso es el arca. No otra cosa es el arca. No hablamos de leer Torah, no hablamos de estudiar Torah, hablamos de inmersionarse en la Torah. Eso es lo que protege. Ahora, si no tenés eso,
tenés un arca, pero el arca tiene orificios. Y el orificio, el agua entra. No te va a entrar como un diluvio, pero te va a entrar. No estás aislado. Aislarse es el tema. Es justamente en la famosa historia del Itbodedut de Rabbi Nachman de Breslev, que el movimiento Breslev se trata de la bandera. Itbodedut quiere decir aislarse en soledad. Por unos minutos, no hablamos de vivir en el Himalaya. Aislarse en soledad. Aislarse en soledad. Igual a mí la cabeza no me da para estudiar tanto Torah. No es cabeza, No. es alimento del alma, no tiene que ver con estudiar. Ya sé, pero cuando me pongo a estudiar Torah, cuando leo y eso, digo, me cuesta tanto entender que no puedo estar 3 horas leyendo. No, media hora, 1 hora, 15 minutos. No, más porque no me leo Se empieza con ojalá. algo sencillo, Sí. pero el tema es saber que eso es mi arca. Esa es mi protección ante las preocupaciones, la Torá y la plegaria, las dos cosas juntas. Por eso el arca, la persona se elevaba a causa del diluvio. Como veo tantos preocupados, y la preocupación hoy en día del tema de salud, lamentablemente, gente con infarto, ACV, etc. Esa desesperación me lleva, lo que hizo subir al arca no fue la fe de Noaj, fue que venía el diluvio, que el arca empezó a subirse por el diluvio. Espiritualmente quiere decir, la preocupación de otros es, entre comillas, o que yo ver la preocupación de otros me puede ayudar a ir para salvarse. Por eso es mucho más que hacer de desgracia oportunidad. Hablamos de, con el impulso que otros tienen, que se cae, eso mismo me hace elevar. No porque estoy disfrutando que se cae, sino que tengo la herramienta para hacerlo y lo hago. Invita a otros al arca. ¿Por qué tenés que ir vos solo? Invita a otros al arca. De hecho, Noaj no se salvó solo. Toda la creación estuvo ahí. Los animales, las aves, todo. Invita a quien quiera al arca. Pero el arca es lo protector. Y ahora, después del arca protectora, baja el diluvio y Dios le dice, no te quedes en el arca, no te quedes cómodo, salí del arca. Así empieza el texto de la Mezuzá Noájea que pusimos. Dios le dice, salí del arca, hay que reconstruir el mundo, arcoíris, reproduzcanse, construyan el mundo, ahora empieza a civilizarse. O sea que hay turbulencia, que es el diluvio, y el arca que te salvó, y después salir del arca. No es quedarse en el arca. Para que tengan una idea, siguiendo con el concepto de la ansiedad, todo eso, lo que le decimos en las clases es el efecto Riccieri. Que vos vas por la autopista, vas al aeropuerto. Imagínate vacaciones con avión. ¿Cuándo se podía? Vas con avión. Entonces ya varios días, ¿sí? Los que adelantaron ya... los que se adelantaron, los que van en la autopista, ya se hace el bocho, ¿viste? Se hace el bocho, el frío, esto, el otro. Se autocalientan, y ya varios días más, ya dejan, van a la oficina ya sin corbata, ya empiezan a light. Van, disfrutan todo esto, gastan, revientan la tarjeta loco, y más ahora, vuelven, lo atienden de la aduana, así como a la cara, abra la valija, a ver, declare que tiene, a ver el calzón, el celular adentro. Y vuelve para Riccieri. ¿Qué pasa? Ahí empieza la depresión total. Ves los carteles, ves esto, justo había un piquete en el cortó, ahí se rompe todo. Ahí empieza la depresión. ¿Por qué no me quedé en el arca? ¿Por qué no podía asilo político para escaparme? La ansiedad previa a llegar y la depresión post, que si bien sabes que Dios te dice volver al arca, salir del arca y volver a la realidad. Pero hay una ansiedad hacia y hay un post. Igual que para hacer transgresiones y para hacer macanas hay ansiedad y disfrute, eso la gente lo dice. No es que hace la transgresión, roba, es promiscuo, con dolor y llorando. Lo hace con todo el ser. Entonces, si lo haces con todo el ser, también lo puedes hacer. Y para culminar, este discurso el Rebbe lo dijo en 1960 aproximadamente. Y en el medio, hablamos de que había 5.000 personas en las clásicas reuniones multitudinarias que Rebbe hacía todos los Shabbat, que son las transcripciones de las... Y se paró ahí en la mesa, era muy típico en esa época, se paró en la mesa del Fabrengen, de la reunión hasídica, imagínense 5.000, 8.000 hombres, todos juntos. Se paró y ahora dijo, Rebbe, en el medio de la plegaria más importante, la Midá, no me puedo concentrar. ¿Cómo usted me exige que me inmerse en la Torá? No me puedo concentrar, se le dijo. Y el Rebbe le dijo, si podés pensar en negocios en medio de la plegaria, también podés pensar
en la plegaria en medio de los negocios. Quiere decir, es bidireccional. Y para cerrar, algo divertido, pero muy real. Para que vean que a veces es decisión, no es otra cosa. El doctor Comillot siempre acostumbra, incita a la gente que toma caldo antes de comer. Y la gente le dice, pero ¿en verano caldo? Y él dice, si en invierno se puede comer helado, en verano se puede tomar caldo. Quiere decir, en invierno está la heladería Fredo lleno. En invierno puedes tomar helado, también en verano puedes tomar caldo. O sea, si querés puedes hacerlo. Entonces, por eso no depende de intensidad. Si la gente lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero eso es el arca. El arca espiritual para salvarse de la turbulencia es inmersionarse en el agua de la Torá. Y eso es lo que el Maimónides termina diciendo. Deme un segundo que lo voy a buscar en hebreo, porque en español no está. El Maimónides en su libro termina, ahí está. Esto es. Del libro famoso del Maimónides, que tiene 1000 capítulos, voy a citar el último de los... dame un segundo, Tara. Ahí está, Tara. El libro que habla de pureza e impureza, que son leyes que ya un día siempre zafamos el tema, nunca lo hablamos. Es un tema muy extraño en la Torá, pureza e impureza, no tiene que ver con suciedad y limpieza. Son estados espirituales determinados. Entonces, están las leyes de cómo construir un baño ritual, que son muy complejas. En el último inciso del último capítulo voy a leerlo directamente de acá, que tiene que ver con lo que hablamos hoy. Dice así, esto voy a traducir directo, si van a ver que hay errores. La ley 12 dice así: es algo claro y obvio que el concepto de pureza e impureza son decretos en el versículo y no son cosas lógicas. Son decretos, ¿sí? Que una persona entra a un baño ritual y se purifica de una purificación es algo raro. Sin embargo, hay una insinuación. ¿Cuál es la insinuación? ¿Cuál es el mensaje que nos puede quedar? Y así, para que sirva la inmersión uno tiene que, no es que tenés que tener ganas de purificarte, entrás para purificarte, no es que entrás para hacer un jacuzzi y de paso te purificás, no, tenés que entrar para purificarte. Te digo así, la insinuación dice Maimónides así: cuando una persona tiene intención en su corazón de purificarse, al ser que se purifica, o sea, va al baño ritual, a la pileta, y se inmersiona, queda puro, a pesar que en su cuerpo no hay nada. No es que se le renovó algo en el cuerpo, se le agregó algo, no. Es el mismo tipo, sin agregar nada. Antes de la inmersión, después de la inmersión vuelve a estar puro. Solamente porque quiso hacerlo. Tuvo intención de que eso lo atrape, que eso se purifique. Ahora viene el mensaje. Así también, el que tiene la intención de purificar su corazón de las impurezas de las almas. ¿Qué son las impurezas de las almas? Los pensamientos de preocupaciones y las conductas extrañas y torcidas. Las preocupaciones, si le quiere purificar su mente y su alma de sus preocupaciones, ¿qué tiene que hacer? Decidir en su corazón separarse de esas acciones malas y llevar a su alma a las aguas del conocimiento puro, que es la Torá. Así como un impuro se mete en el baño ritual y sale puro, la persona se lleva a sí mismo a inmersionarse en las aguas de la pureza. Esto es lo que dice el versículo: salpicaré sobre ustedes aguas puras y los purificaré de todas sus impurezas. Así dice, y termina diciendo Maimónides, que Dios en su piedad máxima nos purifique de todo pecado. Amén. Así termina Maimónides, el último libro de esto. O sea que es el mismo concepto, inmersionarse en un elemento puro, que en este concepto de las preocupaciones es meterse en un lugar donde no hay preocupaciones, que es el mundo de la plegaria de la Torá, que es un mundo pacífico, para poder después salir y tomar la rechera y volver al 11. Un aplauso, por favor.